Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de la muerte, sí, la muerte. Ahora, todo esto, si eres una persona que nunca me ha escuchado, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica, también terapeuta de familia y pareja. Y bueno, trabajo con personas de manera individual en psicoterapia individual, en terapia de pareja, con parejas o en terapia familiar. Distintos tipos de familias, sea cual sea la cantidad de miembros que la componen como tal. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un video un tanto relajado no en cuanto a contenido como tal, sino en cuanto a las cosas que yo voy a estar haciendo, en el sentido de que he tenido una pausa entre el trabajo, tengo mi café aquí y me quiero retocar las uñas. Y entonces eso es contexto relajado para aquellas personas que no me conocen. Hay que saber que también esto del podcast tiende a ser en un formato mucho más relajado como tal, donde claramente yo me muestro mucho más cómo soy yo, a veces con expresiones, cuento anécdotas y cosas por el estilo. Pero eso no deja de tener que ver con temas que a mí me interesa poder tocar en relación a temáticas que salen dentro de los motivos de consulta que las personas traen al espacio, ya sea psicoterapia individual como otro tipo de servicios, así como porque son temas que en general tienden a venir cada cierto tiempo a mi mente y por lo mismo me gusta generar estas instancias de reflexión. Pero bueno, concretamente de qué vamos a estar hablando. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de la muerte, más específicamente la importancia que tiene el poder conversar acerca de la posibilidad de que en algún momento vamos a morir de una forma clara, tranquila y sobre todo con el objetivo también de facilitar cierto tipo de informaciones extremadamente concretas que en el mejor de los casos, llegado al momento de que eso ocurra, le podamos facilitar a las personas que se quedan vivas cierto tipo de tomas de decisiones. Ahora, como modo de contexto y advertencia previa, si tú eres una persona que nunca ha escuchado acerca de proceso de duelo y ese tipo de cosas, desde ahí hay que saber varias cosas, así como popurrí de información. Están las muertes normativas y no normativas dentro del sistema que uno vive, dentro de la cultura en la que estamos, en la sociedad en la que vivimos, que hemos sido nacidos y criados en cierto tipo de contextos. En la mayoría de los casos, cuando hablamos acerca de muertes normativas, tienden a ser fallecimientos asociados a un cierto tipo de rango etario como tal, generalmente personas sobre 60 años, por ejemplo, ahora ya con la esperanza de vida yo diría que como los 70 años hacia arriba. Y que en general también uno tiende a tener asociado a personas que, si han tenido familia como tal, correspondería primero a los bisabuelos, los abuelos, los papás, luego los hijos, por ejemplo. Esos son, por dar ejemplos concretos, pero después tenemos las muertes no normativas, que serían fallecimientos que no están esperados, como por ejemplo que antes de que fallezca algún abuelo, fallezca algún nieto como tal, o un padre antes que el abuelo y así, como también generalmente está asociado a rangos etarios y medio alergia. Probablemente a lo largo de la temporada voy a estornudar. A lo largo de las temporadas, así como han pasado los otros capítulos, la alergia esté presente. Todo el tiempo está presente. Haré una pausa para sonarme. Estamos de vuelta. Me da risa porque no hay ningún capítulo del podcast en el que yo no hable en plural. Como estamos de vuelta. ¿Quiénes estamos? Marisol, eres tú sola con la cámara. Ya, pero detalles. Volviendo al tema, yo les decía que hay fallecimientos que son normativos y no normativos. Dentro de eso también podemos encontrar fallecimientos que surgen por algún tipo de enfermedad inesperada, por ejemplo que un niño se enferme de algo en específico, no normativos, un accidente a veces automovilístico, ese tipo de cosas, y se los menciono porque como sociedad en general, obviamente hay que verlas, como en todas estas cosas hay casos donde estas cosas no aplican, pero en general, cuando hablamos de los fallecimientos normativos, las personas tienen un cierto grado de noción respecto a que eso en algún momento puede pasar. A medida que vamos envejeciendo como tal, no es raro que empecemos a tener más noción acerca de, estas personas están envejeciendo, es probable que estén más cercanos a morir. Versus en el caso de los fallecimientos no normativos, que son cosas que uno no tiene, nunca se hubiera imaginado que eso podía pasar, pueden ser cosas inesperadas como tal. Esto independiente de que algunos tipos de fallecimientos no normativos, como podría ser debido al desarrollo de algún tipo de enfermedad, nos lleve a estar en un periodo prolongado de tiempo esperando que ese fallecimiento ocurra, como podría ser la enfermedad terminal de
de una persona, alguien con cáncer, por ejemplo, etc. Y hago esa diferencia también porque en el caso de las no normativas, la gente, si bien todos los tipos de fallecimientos tienden a ser situaciones tensas y nos generan algo a nivel emocional, un grado de incomodidad más o menos medida, no hay tanta conciencia de que ese momento puede llegar y la gente no lo tiene tan masticado, por decirlo de cierta forma. Entonces no es raro que tienda a haber una reacción a veces mucho más desproporcionada a lo que podría ser algún tipo de duelo normativo. Ahora también hay casos donde hay personas, y esto también tiene que ver con la temática del duelo, que así como uno dice que los procesos de duelo no tienen tiempos específicos, tampoco el grado de impacto que el fallecimiento de alguien o un grupo de personas puede tener para una persona necesariamente va a ser para la otra de la misma forma. Todas estas cosas que yo les voy diciendo, así como también agregar que no es raro que dentro de las primeras 2 semanas de que haya fallecido alguien importante en tu vida, tú presentes cierto tipo de cambios fisiológicos, emocionales, de pensamiento, y que es importante monitorear si es que esto se mantiene de 2 semanas a varios meses para que no vaya a ser que se desarrolle algún tipo de sintomatología más allá de un proceso de duelo más esperable, ¿ya? Todas estas cosas que yo les digo es como para ponerlos en contexto acerca de que hay una cantidad de años de investigación respecto a la temática. Los profesionales en general tienden, al menos psicólogos por ejemplo, tendemos a tener formación en proceso de duelo. Hay cosas básicas que uno debiese manejar como para poder recibir personas con ese tipo de motivos de consulta, que también es información que está disponible en internet, en centros de ayuda, y lo más importante es que a pesar de todo una persona puede ser experta en un tema y no por eso va a saber cómo gestionar todo lo que le puede pasar respecto al fallecimiento de alguien, y que siempre es bueno poder buscar ayuda profesional si es que es necesario, mantenerse cerca de la red de apoyo si es una red de apoyo pertinente, en el sentido de que es una red de apoyo contenedora, que escuche y todas esas cosas. Se lo digo así como para ponerlo en contexto por si tú nunca has escuchado y nunca nadie te ha hablado acerca de los procesos de duelo. Y si esta información también te da para buscar más información, buscar ayuda, etc. Habiendo hecho esa pequeña introducción, quiero comentarles varias cosas, mientras ahora sí me voy a empezar a pintar las uñas. Que de verdad las tengo pintadas, yo las tengo, pero están como medias, ay, me siento como influencer. Las tengo como medias picadas, así que lo voy a tomar. Retocar, perdón. Hay varias cosas de las que yo les quiero hablar acerca de eso. Primero les quiero contar, como en casi todos los capítulos del podcast, algunos ejemplos o anécdotas de mi vida personal que a ustedes les puede servir para resonar, para conocerme, o porque simplemente a mí me gusta contar estas cosas, que siempre cuando yo les cuento cosas son cosas que en teoría son relativamente públicas, en el sentido de que o yo ya he hablado de esto antes en otro tipo de contexto, o es información que yo no tengo ningún problema en dar a conocer y por eso lo hago. Información también que tiene que ver con aspectos de mi vida que han sido trabajados, supervisados clínicamente y todas esas cosas. O sea, no les voy a ventilar a lo que no me interese y que ustedes puedan conocer, ¿ya? Y así como les voy a ir dando algunos ejemplos relacionados con mi vida personal, también hacer la reflexión más importante que tiene que ver con que me parece, voy a mirar la cámara, me parece súper importante que perdamos el miedo a hablar acerca de la temática de la muerte, que en algún momento vamos a morir, sobre todo hacerlo dentro de una conversación que sea tranquila, que invite a la reflexión y también busque facilitar aspectos prácticos, como por ejemplo aparece este dicho en redes sociales de si tanto quieres a tus hijos, estás dispuesto a ir a terapia. Esa misma frase yo la podría tomar y decir, así como quieres tanto a tus hijos, estarías dispuesto a tener una carpeta con la información que realmente es importante al momento de que a ti te pase algo, para poder facilitarle el proceso de estrés que puede implicar el tener que gestionar todo tipo de trámites asociados a lo que a ti te está pasando. Sin filtro, así tal cual. Y bueno, respecto a eso, primero contarles un poco cuál ha sido mi acercamiento a la temática de la muerte y por qué a mí, no sé si decir me llama la atención, o creo que he tenido a lo mejor un poco más de facilidad para acercarme a la temática. Y es también una reflexión de decir, no es raro si tú nunca has hablado de esto en familia, no es raro que te pase eso, que te haya pasado,
¿Por qué? Porque hay temas que ya sea a uno nunca se le ocurre hablar de esas cosas porque no ha tenido experiencias relacionadas con la temática de la muerte, como puede ser que porque tú tienes algún tipo de experiencia negativa acerca de eso que te marcó y que afecta en tu capacidad de hablar acerca de eso. Puede ser también que tengas creencias acerca de que es malo hablar acerca de eso, como por ejemplo creencias espirituales o de algún tipo de tipo mágico, donde tú consideres que hablar acerca de eso es atraer ese tipo de cosas a tu vida, que yo también lo he escuchado dentro del espacio de la psicoterapia individual. Como también podrían ser otro tipo de cosas, como el pensar que si tú hablas acerca de eso la gente se va a sobrepreocupar y va a empezar a sacar conclusiones que no son, entre otro tipo de cosas que no sería raro que, ahí me estoy pitando la olla, que tú te puedas preguntar. En mi caso, la temática de la muerte creo que es algo que ha sido que ha estado, bastante presente a nivel historia familiar e historia personal. Creo que suena bastante dramático. Mi querida psicóloga diría, pues sí, yo también voy al psicólogo, diría como no es necesario ponerle esa etiqueta, y sí, es verdad, no es necesario ponerle la etiqueta de dramático, pero siento que cuando uno dice la muerte ha estado en mi historia, como que suena así como súper heavy, y no lo es en comparación a otro tipo de historias de personas que yo he podido acompañar o personas cercanas, pero sí creo que, como pensando estadísticamente, ha habido algunos fallecimientos en mi vida que me han permitido como tener más acercamiento a temprana edad y ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es de mi experiencia. Y bueno, el hecho de que en mi historia familiar, yo diría que la historia familiar de generación en generación ha estado como bien presente. Ya terminé de pintar mis uñas. Maravillosas. Y si no te gustan, no hay problema. Rayos, casi se corre. Bueno. Entonces, como decía, en mi historia a nivel familiar ha sido una temática que ha estado bien presente. Por ejemplo, a nivel abuelos, bueno, ya eso irme como a la otra generación, pero contexto abuelos, en el caso de abuelos paternos, abuelos en contexto de guerra, harto fallecimiento alrededor y cosas así. Contexto abuela materna, también un padre que falleció siendo joven, dejando a la mamá de mi abuela viuda, con desarrollo de sintomatología que uno ahora diría que era medio depresión, una vez que este caballero fallece, haciendo que mi abuela se hiciera cargo del resto de sus hermanos. Después pasa que en el caso de mi abuela, el papá de mi mamá, o sea, su esposo, el esposo de mi abuela, fallece, no era una persona joven, era mayor, fallece de cáncer. También hace que la temática de la muerte de cierta forma se traspase hacia los hijos. En teoría un fallecimiento normativo por el hecho de que fallece el papá antes que los hijos, pero fallece por un cáncer como tal, que también llevó a que hubiera un duelo anticipado, o sea, porque iban varios meses asociados. Y entonces, como digo, en el caso, por ejemplo, yo diría que más materno más que paterno, pero en el caso más materno ha habido como harto fallecimiento significativo. No digo que todas las experiencias de fallecimiento hayan sido significativas, pero sí han sido experiencias que han marcado historias a las que yo he podido acceder, como por ejemplo en el caso de mi mamá, que su papá falleciera cuando mi mamá es la más chica de su hermano, que falleciera cuando mi mamá ya estaba saliendo del colegio, por ejemplo, que hizo que ella conectara en cuanto a su historia, por ejemplo, respecto a lo que implicaba ir a procesos hospitalarios, qué pasa con el contexto funerario, qué pasa con su relación con la religión y una serie de cuestionamientos que son totalmente esperables acorde a vivir el fallecimiento de alguien en contexto de enfermedad como tal. Entonces esa temática es un tema del que se ha hablado como tal, y como se ha hablado al menos cuando como contexto infancia, adolescencia, al momento de yo preguntar, porque así como modo random también, y es interesante esto como creo del video de por qué no es que por qué yo decidí ser terapeuta de familia y pareja ni nada, pero hay un capítulo donde hablo acerca de la formación y donde en algún momento digo que la típica talla es: si tú eres terapeuta de familia y pareja porque algo de tu familia sabía o había en cuanto a analizar. Y la verdad es que siempre me he considerado desde muy pequeña una persona muy curiosa en cuanto a saber la historia familiar, a conocer la historia familiar del lado materno y del lado paterno. Yo diría que de mis primos soy la que más información sabe acerca de eso, por curiosidad desde que estaba en el colegio, después de la universidad, como también porque la formación requiere que yo conozca mi historia, por otro tipo de cosas que ustedes pueden ver en el otro video. Y entonces es un tema del que se había hablado.
También, y bueno, cuando se me hablaba con mucha naturalidad, como de las personas nacen, crecen, fallecen, algunas fallecen antes de tiempo, en el sentido, entre comillas, como de lo que puede ser más o menos esperable y así. Por el lado de, bueno, de mi mamá, también se hablaba de fallecimientos y cosas relacionadas a veces como a temas políticos, de primos, tíos, por ejemplo, por contexto de dictadura y todas esas cuestiones. Por lado paterno también se me contaban historias, porque en general yo con mi papá he conversado muchas cosas durante toda mi vida, muy agradecida a la relación que nosotros tenemos. Obviamente dependiendo del rango etario, o sea, la edad en la que yo tenía, hemos hablado más o menos de cierto tipo de temas. Y en el caso de mi papá, yo creo que las temáticas acerca de como del fallecimiento, también muy marcado en el caso de mi abuelo, de fallecimiento de su mamá en su momento, porque mi abuelo era inmigrante. También de fallecimiento, ya sea como de abuelos, de él, por ejemplo, de mi papá, fallecimiento de otro tipo de personas, fallecimientos no normativos, asociados también a la autoaniquilación, la automatación. También es un tema del que he tomado conocimiento a lo largo de mi historia. De gente cercana, no, efectivamente, gente no cercana como tal, pero que sí es un tema de conversación que yo creo que la gente no, en general no conversa, a no ser que uno tenga un familiar cercano, un conocido cercano que haya intentado hacerse daño o algo por el estilo. También yo podía decir que siendo muy, muy chica, yo creo que, no sé si tenía como 10 años, 10 o 11 años, no recuerdo muy bien la edad, y recuerdo que al menos de lo que yo tengo memoria, el primer funeral del que tengo memoria de haber asistido fue el del papá de una compañera de colegio. Que fue algo totalmente inesperado. Fue la primera experiencia que yo tuve dentro de también como un contexto funeral. Me marcó mucho eso, pensando un poco en que si yo era chica, el hermano chico de esta compañera era más chico todavía, y él dio un discurso y yo hasta el día de hoy me acuerdo de ciertas palabras que no voy a reproducir, y ahí fue como, tomé conocimiento de, la gente muere y quien puede morir puede ser tu papá, o sea, como que dentro de mi mente, papás súper jóvenes también, porque esta persona que falleció no debe haber tenido más de 40 años, debe haber tenido 30 y algo, porque ella era de mi edad y ella era la hermana mayor. Y bueno, recuerdo que esa situación a mí se me explicó ya, después a medida que fui creciendo, fallecimientos como de repente cosas medias místicas que uno no tiene cómo explicar. Recuerdo el fallecimiento de la abuela de una prima mía, que señora con la que yo era muy chica, o sea, yo no conversaba con ella porque de verdad que no tenía de qué hablar, una señora muy mayor, yo era pequeña, jugaba así, me acuerdo que ella sí era de muy sonreírme, y también recuerdo que una vez yo soñé con ella, así como esta información adicional, en el caso de mi abuela por parte de mamá, mi abuela estuvo postrada muchos años. También me tocó vivir esto como del duelo anticipado, fueron como 5 veces como de llamar y tener que decir ya, ahora sí se va a morir la abuela, y después no se moría la abuela, y como todo ese tipo de procesos, ver todo lo que fue para ciertos familiares directos el hacerse cargo del cuidado directo de ella, ver aspectos relacionados con procesos de duelo anticipado, como digo. Y me acuerdo que una vez yo soñé con esta abuela de esta prima, que no era mi abuela, porque era la abuela prima por parte mamá, o sea, el hermano, el papá de ella es hermano de mi mamá. Y la esposa de mi tío tenía a su mamá y su mamá fallece. El tema es que yo el día previo, a todo esto, señora que hasta donde yo sabía no estaba enferma, a mí nunca me hablaron de la señora que estaba como en salud deteriorada, porque yo era muy chica y esos temas no me lo iban a comentar, porque además no era una persona cercana con la que yo compartía todos los días, era una persona con la que yo compartía quizás una vez al año por verano, o cada 2 veranos, una cosa así. Y recuerdo que tuve un sueño, como digo, muy muy chica, y en ese sueño está mi abuela, que en ese entonces ya estaba postrada, pero yo en el sueño la veía con un burrito, estas como fierros que son como para ayudarte a andar, porque mi abuela antes de estar postrada estuvo con esa cuestión de los fierros. La cosa es que en el sueño yo estaba como en una casa que tenía un patio súper grande, lugar físico en el que yo nunca estaba, era un lugar súper iluminado, y yo estaba en el sueño y estaba mi abuela de parte materno
en una cocina y yo la veía a través de la ventana. Y ella me sonreía y como que me hacía así a través de la ventana. Ahora, contexto, mi abuela estaba viva en la vida real. Yo sabía que ella estaba viva porque en el sueño como que yo era consciente de eso. Mi abuela a partir de ese sueño falleció como 12 años después, una cosa así. Y dentro del sueño yo veo como que yo estoy hincada como sacando unas flores y me acuerdo que yo me levanto un poco y miro hacia el lado y estaba la abuela de mi prima que me hacía con la mano señas. Y yo le hice señas de vuelta porque, pucha, era la abuela de mi prima, simpática. Y yo recuerdo que ya desperté y todo al día siguiente, ni un drama, y después a mí me comentan que ella falleció y yo quedé súper impactada y yo le conté el sueño a mi mamá. No recuerdo qué me dijo, pero lo encontré súper loco porque hasta el día de hoy me llama mucho la atención haber tenido ese sueño. No voy a entrar en el tema de espiritualidad porque yo no tengo evidencia científica para ese tipo de cosas, pero fue potente. Años después, creo que hace como 3 años le conté eso a mi tía, después como de 15 años, o sí, como 15, 16 años de haber soñado eso y mi tía quedó muy, muy emocionada. Nosotros le damos el sentido como de que ella se fue a despedir o algo así. Bueno, ese tipo de fallecimientos. Después tuve acercamiento a fallecimientos, yo diría que en su mayoría han sido fallecimientos normativos, a excepción lo de este papá de esta compañera y de estas historias que a mí me contaron de gente que se hizo la automatación. Después vinieron un fallecimientos, bueno, abuelos de amistades, pero antes de los abuelos de mis amistades vinieron mis abuelos, y en el caso de mis abuelos fue primero mi abuela por parte paterna y mi abuelo por parte paterno, y después fue mi abuela por parte materna. Fue como una seguidilla. Yo ya he hablado acerca, creo que en otros videos de mis abuelos, y en el caso de mis abuelos, ellos tuvieron un accidente automovilístico que tuvo como consecuencia un deterioro súper grande a nivel de salud en el caso de mi abuela. Y bueno, mi abuelo quedó ahí como patilaucha, como dicen por ahí, pero se recuperó al rato. Pero mi abuela sí tuvo un deterioro, sumado que además se vino todo el deterioro asociado al envejecimiento como tal, el Alzheimer, ese tipo de cosas. Vivimos procesos de hospitalización, ir a visitar hospital, ir a visitar clínica. Creo que yo he hablado acerca de esto, pero no recuerdo también como de qué forma como tan detallada yo viví eso, porque ahí me tocó ver obviamente el deterioro de los abuelos, personas súper significativas para mí. Me tocó ver también a mis papás afectados por eso. Me tocó ver temas con familia extensa, relacionado con los cuidados de estos abuelos. Me tocó ver también escenas no muy agradables en el ámbito clínico, hospitalario, por decirlo de cierta forma, relacionado con negligencia médica, una situación en particular, y otro tipo de cosas. Tocó el yo sentirme sola también, proceso de adolescencia y un montón de otro tipo de cosas más específicas, pero en general fallecimientos como bien normativos. Y la verdad es que después de eso se vinieron fallecimientos asociados, como digo, a abuelos de amistades. Y ya después, mucho más adulta, una vez cuando empecé a trabajar, me tocó obviamente empezar a abordar la temática del fallecimiento. Contexto pandemia, claramente. En contexto pandemia también surgieron harto tipo de reflexiones acerca de justamente lo que yo les voy a hablar el día de hoy, que es el gran tema, o ya les estoy hablando, si esto ha sido como introducción, pero que tiene que ver con la importancia acerca de hablar acerca de esos trámites. Y también en contexto trabajo, tocó acercarme más a la temática acerca de la automatación, claramente. Y ya después en mi vida personal me tocó de personas muy cercanas también el vivir la misma temática, la posibilidad de atentar contra la propia vida como tal, que me hizo ser mucho más consciente acerca de la posibilidad de fallecer. Tomo líquido porque eso es tema sensible. Y bueno, ese tipo de cosas, como digo, han hecho que tenga esa noción, reflexión, quizás que sea el estar más conectada con la temática versus personas que se dedican a otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que
Así como yo les decía que son cosas de las que a mí me han hablado, la forma como a mí me las han hablado siempre ha sido una forma, yo no diría que sin emocionalidad en cuanto a los aspectos prácticos, sino que se ha hablado acerca de lo que puede pasar, de qué sería importante evitar, no tomar decisiones apresuradas, todo ese tipo de cosas. Y dentro de eso está lo que tiene que ver con las cosas concretas, que son los trámites, que son qué es importante que tú sepas acerca de mi persona que se va a morir en cuanto al administrativo. Y ahí hay dos cosas. La primera, y es un poco como pensando en reflexiones que yo he tenido con mis papás, que son personas que están súper sanas, no tienen ningún tipo de enfermedad, pero que claramente todos sabemos que en algún momento se van a morir, así como me podría pasar a mí o a ustedes que están escuchando este podcast. Es que así como para mí ha sido natural hablar acerca de la temática de la muerte, y por lo mismo ha sido fácil poder conversar acerca de esto, de tener las cosas y los trámites claros, es que también me consta que en la experiencia de ellos como hijos también eso estuvo presente. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, en cuanto a temas del fallecimiento de su papá, también sé que ella tuvo que tomar conocimiento de cierto tipo de trámite, hacerse cargo de ciertas cosas. Eran varios hermanos, todos al final tenían una tarea y función dentro de eso, sabían lo importante que era tener orden en cuanto a documentos, cosas así. Cuando llega el proceso de fallecimiento de mi abuela, tengo entendido que fue algo similar, el lado abuela materna. Y ya cuando fue en el caso de mi abuela paterna, mucho antes de este accidente que yo les menciono, yo sé que mi abuela un día se acercó a mis papás, la mamá de mi papá, y les dijo: mira, yo tengo esto en el cementerio, este es mi cajón con estas características y yo quiero que ustedes hagan tal y tal cosa. Que en su momento mi mamá sí me comentó que cuando mi papá y ella tomaron conocimiento de eso, igual como que quedaron un poco descolocados, porque no había pasado nada grave como tal, sino que simplemente eran personas que ya estaban entrando en la adultez mayor. Pero dijeron: bueno, está bien, o sea, qué bueno que nos facilites esta información. Otro detalle importante que a mí se me fue es que igual la temática de la muerte es algo que indirectamente, digo indirecta, no por grado de cercanía física, sino indirectamente por falta de grado de conciencia mío, ha estado muy presente desde el momento en que yo nací. ¿Ya? De hecho hay un capítulo que a mí me gustaría poder destinar acerca de todo lo que tiene que ver con duelo perinatal, duelo y todas esas temáticas asociadas. Porque bueno, creo que yo lo he mencionado en videos anteriores. Cuando yo nací, yo iba a venir con un hermano, nosotros íbamos a ser mellizos, y Ignacio fallece una vez que está ahí en el contexto de parto, y bueno, hay toda una historia asociada a todo lo que fue eso, que a mí en algún momento me gustaría poder contarle acerca de eso, todavía no se puede, porque sé que sería una información, un relato súper interesante a conversar, sobre todo porque en esos años en los cuales ocurrió toda esta situación no se hablaba mucho, no tenían nombre estas cosas. Y entonces, como digo, la temática de la muerte desde que yo nací, y yo era pequeña, me acuerdo que íbamos al cementerio, yo siendo niña, a dejar flores, por ejemplo, a este hermano que yo nunca conocí, porque claramente yo era un bebé y no tenía noción. Entonces, como digo, claro, todos estos antecedentes hacen que haya sido normalizado. A pesar de que este tema que yo le estoy hablando de este hermano igual fue un tema como considerado casi que secreto familiar, no que fuera secreto como de que no se supiera, sino que era un tema del que no se hablaba, porque se asumía que si no se hablaba no se generaba daño, cosa que al mismo tiempo igual un poco dañino en el sentido que es como hacemos como que esta cuestión nunca pasó de la parte de la familia extensa. Entonces son como varios elementos asociados a eso, pero lo menciono porque todos esos son antecedentes. Y entonces, claro, padres que tuvieron sus propias experiencias acerca de la temática de la muerte, acerca de sentarse a conversar acerca de qué es lo que hay que hacer en cuanto a trámites, eso estaba. Entonces yo además sabía eso, y después viene mi momento de yo hacerme cargo de lo que podría ser mi proceso, entre comillas, un tanto adelantado de un posible proceso de duelo. Un poco raro decirlo así, porque tampoco quiero que quede la impresión como de que estoy pensando constantemente en el tema. No se trata de eso tampoco. Sino que, acorde al contexto de lo que yo les voy a decir, no es raro que haya pasado. Estábamos en contexto COVID-19, contexto pandemia.
Ya nosotros ya no nos quedaba ningún abuelo, ya todos mis abuelos habían fallecido. Y en ese periodo... Uy, se cortó el video. Ahora sí, volvimos. Y en ese periodo de tiempo del 2020 estaba todo esto como de que no se sabía mucho acerca de lo que podía pasar en cuanto a qué tan letal era este virus como tal. Mi hermano, que bueno, yo también les he hablado que tengo un hermano que es más grande, él estaba en Santiago, yo en Concepción, igual como estoy ahora grabando este video, estaba trabajando como médico, él es pediatra, y junto con su pareja, que también se dedica a trabajar con niños, en este caso a trabajar con bebés, y estaban viviendo en Santiago y con mi familia, mis papás, mi perro, Panquequillo, estábamos acá. Y empieza todo esto, el contexto pandemia, ya la verdad es que a nosotros la pandemia estuvimos súper bien, nada que sí, cero conflictos familiares, cada uno tuvo su espacio, bueno, ese es otro tema de por qué hay gente que lo vivió bien y gente que lo vivió mal. Y pasa que esta cuestión empieza a empeorar, yo empiezo a atender a hartas personas que me dicen, Marisol, nosotros éramos 6 en la casa y ahora somos 4, se han muerto 2. O nosotros éramos 6 y ahora quedamos 2. O sea, fue un periodo como desde el ámbito clínico, de tomar conciencia acerca de la temática de la muerte de una forma a la que no había estado expuesta, porque no había estado trabajando en contextos directos con la temática. No es como yo haber dicho, yo me puse a trabajar y como me puse a trabajar en, no sé, cuidados paliativos, contexto cáncer oncológico, es lógico que la temática de la muerte te va a llegar, porque está ahí, sobre todo cuando hay cáncer terminal. Pero en contexto como random, la gente que estaba llegando a pedir hora era gente que quería hablar acerca de la temática de la muerte. Fue como un bombardeo. Y ya todo bien, pero aún así se sabía que era letal, pero ya todos tranquilos en la casa. Y después yo recuerdo que nosotros tenemos una llamada telefónica, porque mi hermano hacíamos videollamada y todas esas cosas. Como digo, mi hermano trabajando con niños, pediatra. Y mi hermano, así como, vale, bueno, la gente que sabe, pues mi hermano, ¿qué les puedo decir? Una persona muy simpática. Si yo soy maniática, les peor. Pero una persona en general bastante seria, bastante calmada. Yo no digo que no sea seria ni calmada, pero como hermano mayor tiene cierto tipo de características. Los hermanos mayores saben que tienen ciertas características porque fue como lo que les tocó y lo desarrollaron. Que quizás yo como hermana menor como que soy más así nomás, ¿ya? Y entonces, y sobre todo en este contexto, a distancia y todo, claramente mi hermano no quería que mis papás se preocuparan ni nada de esas cosas. Pero sí recuerdo que hubo una llamada en la que a él se le quebró un poco la voz. Yo creo que si yo le digo esto me va a decir, eso nunca pasó. Nunca pasó, hermana, eso. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo dije eso? Porque él es así, tiene su sarcasmo. Recuerdo que él en esa llamada telefónica, no fue... Creo que fue videollamada, sí, fue una videollamada y un llamado telefónico. En esa videollamada a él se le quebró la voz y tenía una cara así como de la perra, disculpando la expresión, de verdad una expresión así como de no aguanto más. Porque hacía muchos turnos y cosas así, siendo que él en el contexto en el que él estaba trabajando hasta ese momento, como digo, como trabajaba con niños y esto la tocaba más a la gente adulta, no era tan cuático, pero ahí sí hubo esa llamada telefónica donde a él se le quiebra la voz y como que dijo como unas cosas cordiales, trata de mantener la calma. Nosotros apagamos la videollamada y yo dije esta cuestión y como no quería ser un garato, pero siendo coloquialmente y dándome el espacio para decir un garabato, cagamos, en el sentido de que claramente esta cuestión es cuática, así como que es más grave de lo que estamos pensando. Y me acuerdo que fue una sensación sentida entre mi papá y yo, fue como, parece que él está mal, parece que esto es más grave, ya. Y después pasó que él dijo que él iba... ¡Ay! Casi botó el micrófono. Que a él iba a tocar empezar a atender adultos. Y tú dijo, tengo que empezar a revisar y estudiar todo porque he trabajado tanto tiempo con niños que no me acuerdo. No es que no se acordara, pero como una persona bastante responsable, no me consta que haya ido a revisar todas sus cosas y haya estado estudiando después de los turnos acerca de trabajar con adultos porque él había estado acostumbrado a trabajar con niños. En fin, pasa toda esta situación, después la gente, como digo, se empieza a morir y todas estas cuestiones están pasando.
que yo me acuerdo que estábamos con esto de los permisos y yo dije, hubo un momento en que yo me paré. En ese entonces mis amistades estaban cada uno en sus casas, la pareja que yo tenía ese entonces también estaba en sus casas, sano y salvo, toda la gente estaba sano y salvo, y cosas que yo decía, mis abuelos ya estaban todos muertos, así que sinceramente era una preocupación menos como tal. Estábamos todos relativamente estables. Nadie, hasta donde sabíamos, estaban agarrándose las mechas y ese tipo de cosas como a nivel familiar. Pero llega un punto en que yo me siento y digo, mira, esta cuestión parece que es extremadamente grave. Y yo, de verdad que yo pensaba así como con este tono de voz que digo, esta cuestión es extremadamente grave, parece, la gente se está muriendo, están cayendo como moscas. Todavía creo que no habían vacuna o estaba como en periodo de que se querían traer. Y dije, aquí va a pasar lo siguiente. ¿Qué pasa si es que uno de estos así súper fiel, de uno de mis papás se enferma, son población de riesgo porque ambos son fumadores, ni mi hermano ni yo fumamos, pero en el caso de mi papá ambos son fumadores, son población de riesgo, ya tienen sobre 60 años, y yo obviamente digo, aquí se mueren, ¿qué voy a hacer? Ya, aparte decía, se muere uno, lo hospitalizan, yo tener que quedarme aquí con mi perro, ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿Con quién se queda Panqueque? Voy a hacer una pausa para cambiar la batería. Ya me dio risa ya esta situación. Volví de la batería. Entonces, como yo les decía, estaba yo bajo ese contexto. Decía, chuta, aquí se cae uno de ellos, el otro probablemente caiga después. Tener que lidiar con toda la situación. Yo decía, mi hermano está en Santiago, su vida se podía ver expuesta por este mismo virus, podría ser que su pareja también. Yo dije, aquí la gente se casi botó el micrófono de nuevo, la gente se está muriendo, y yo en mi mente así como media ansiosa, catastrófica, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero estresarme más de la cuenta. Dije, porque tener que estar lidiando con esta vaina, coloquialmente hablando, yo decía, ay no, de verdad que yo en mi mente empecé a pensar, más encima que yo me reía, voy a arreglar un poco la cámara, entre las tallas medias fomes que no son, se me cayó esto, tenía mi torpedo. Ahora sí, estoy arreglando la cámara. Este capítulo está siendo como un tanto desastroso, ya, pero no importa, es la naturalidad de la vida. Ahí sí lo arreglé. Bueno, como le decía, entre las tallas, no tallas como tal que yo tenía, que de repente tengo con mi papá, estaba el decir, no, o sea, yo en mente decía, mamá, si te mueres tú, o yo tener que lidiar con mi propio duelo, que mi papá después esté afectado, y yo más encima le decía, pórtate bien. A mi mamá, pórtate bien, le dije yo, mira, si tú te vas a empezar a enfermar, por favor pide una hora al psicólogo, anda médico. Dije, yo no voy a poder, o sea, aquí somos dos adultos, nos tenemos que hacer cargo de esta situación. Dije, yo soy la hija aquí, así que como poniéndome el parche en telerida, así como no sé qué visión se están haciendo de mi papá, pero bueno, es muy buen padre. Pero obviamente yo decía, yo la conozco a mi mamá, así como que fuera alguien random, yo la he conocido como madre, por supuesto, obviamente que un dolor debe ser una cosa inimaginable, nunca lo he vivido, ojalá no vivirlo de forma cercana, pero además yo decía, en el caso de mi papá, súmale que además su compañera de vida, o sea, que la ha visto como madre con nosotros, la ha visto como esposa, la ha visto como compañera de vida, o sea, yo decía, este va a quedar... Entonces yo bajo eso decía, no, poniéndome el parche ante la herida, y un día yo voy y digo... estábamos como tomando once. Nosotros siempre hacemos sobremesa cuando tomamos once o cuando almorzamos a modo familiar. La cuestión es que yo en un día random voy y les digo a mis papás, mira, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Mira, el contexto es el siguiente. Claramente aquí la situación está súper compleja, no sabemos cuándo podemos morir, no sabemos qué pasa con este virus como tal. Yo necesito saber, obviamente no ahora ya, pero espero que próximamente saber dónde están los documentos, dónde están los pasaportes, yo sé dónde guardan su carnet de identidad y todo eso, pero yo decía, yo necesito saber dónde están los pasaportes, necesito saber dónde están las informaciones legales, las cuentas del banco, AFP, qué pasa con la AFP,
¿cuál es tu AFP? Yo qué iba a saber cuál es su AFP. ¿Cuál es tu AFP como tal? ¿Ustedes tienen o no tienen la cuenta en común? ¿Tienen un abogado ustedes? Yo sé que ustedes tienen un abogado. ¿Cómo se llama el abogado? ¿Dónde trabaja? Ellos tienen un negocio, se dedican a vender a público como tal. Entonces yo dije, ¿el negocio tiene deudas o no tiene deudas? ¿A nombre de quién está el negocio? No sé qué. ¿Cómo se llama la contadora? Yo necesito saber todas esas cosas. Dentro de lo que alcanzan a decirme claramente, no pensando en que, siento que como que mi asiento está muy encima. Ahí sí. No como decir, esto va a pasar y yo me voy a poner a coordinar todo este tipo de cosas. No, porque sé que no hay que tomar decisiones apresuradas de ningún tipo. Pero si llega ese momento, por favor, facilítenme la situación. Porque yo decía, imagínense que esto puede pasar, porque a cualquier persona le puede pasar. Después tener que estar buscando que cómo se llama la AFP, que no sé qué. Uno no quiere que a uno lo hagan leso, que tu banco, yo sé cuál es tu banco, cómo se llama tu ejecutivo del banco, que es importante que yo sepa económicamente, ¿hay deudas o no hay deudas? Yo sé que no hay deudas. Mi papá nunca han sido personas que tengan deudas, siempre nos han enseñado a tener todas nuestras cosas, las finanzas al día, pero de todas formas uno nunca sabe. El arriendo del local, ¿cuánto sale el arriendo? ¿A quién ustedes se lo pagan? ¿Qué piensan hacer con tal y tal cosa? Yo necesito saber eso. Yo necesito saber. Me acordé de ese... Hay un video de un español que habla así como valenciano. A lo Valencia. Y me acordé de ese reel. Que dice, yo necesito saber esto. Sí, pues yo necesitaba saber eso porque, como digo, para facilitarnos la vida, porque yo decía, tener que estar lidiando con la situación estresante. Ya, yo no sé cómo voy a reaccionar. Tener que decirle a mi hermano que está a no sé cuántos kilómetros, que más encima en contexto pandemia donde está trabajando de esa forma, que no puede llegar y hacer las cosas de la noche a la mañana. Venirse a esta ciudad porque también había un tema de salvoconducto y esas cosas. Yo necesito saber esto para facilitarnos a todos la vida, así como faciliten mi proceso de duelo, por favor. Y para también saber, así como, mira, a mí me hace sentido que si esto pasa, yo llame a tal y tal tío, yo llame a tal y tal persona. ¿Te hace sentido eso? Sí, no, ya esto, ¿crees tú que a esta persona había que ser no sé qué? Ya, así, tal cosa. Todo eso es súper concreto. Alguien podrá decir, ¿por qué lo planteas así? Yo lo entiendo porque igual suena, si uno lo ve desde afuera, suena así como catastrófico, así como... Esa es mi percepción porque en ese contexto claramente, casi como contexto de guerra ya, que claramente no es contexto de guerra, tampoco yo estaba trabajando en el hospital como parecía que yo lo estaba viviendo así, pero bajo ese contexto catastrófico con las noticias que había, no es raro que ya haya habido de mi parte un querer tener todas esas cosas listas y solucionadas. Ahora, lo bueno de todo eso, mientras yo tenía esa conversación con mi papá pues, tenía una cara así como de... oh por Dios, nos estás matando. Es como, no. Y mi mamá estaba súper tranquila porque ella tenía gran parte de esa información ya lista de antes porque es una persona muy ordenada en ese tipo de cosas. Creo que a mí años antes me había dicho, mira, en esta carpeta hay tal y tal cosa, en esta otra tal y tal cosa, porque son cosas importantes a saber. Creo que en ese tipo de cosas mi mamá es mucho más práctica. En el caso de mi papá también es una persona que se hace cargo de esas cosas, pero creo que en algunas cosas es más, no sé si sentimental, por decirlo de cierta forma. Quizá en el caso de mi mamá no es que no sea sentimental, yo creo que ella tiende a ser una persona que se desconecta emocionalmente en situaciones complejas y actúa y después le viene la cuestión. En cambio mi papá es más emocional y hace lo que tiene que hacer. Yo la verdad es que creo que soy no un camaleón, creo que soy una mezcla de ambos dependiendo de la situación y de la persona que está implicada. Entonces, bueno, eso fue una conversación que después duró varias semanas, organizamos todos los documentos, nosotros nos sentamos, vimos cada documento, vimos esta persona se llama tanto, esto, Hay cosas que obviamente no me dieron, porque me tendrían que dar claves bancarias y cosas así, ni que tuvieran una fortuna. No hay nada en las arcas del rey. Porque obviamente esas cosas son cosas vigentes, no tendrían por qué dármelas ahora, pero sí decirme dónde están y con quién hay que comunicarse y qué pasa con la pensión y bla bla. Todas esas cosas, por muy entre tragicómico que se ve toda esta situación, son cosas que si uno lo ve de forma concreta, claramente te van a facilitar las cosas. O sea, porque yo en mi mente digo, con esta idea como de no hay que tomar decisiones apresuradas, hay o no hay propiedades, todo ese tipo de cosas.
cuando tú estás en tu proceso de duelo, tú estás vulnerable emocionalmente, independiente del tipo de vínculo que tengas. Estás vulnerable, ¿por qué? Porque ya no estás en el estado, cuando tú tomas conocimiento de que alguien falleció, ya no estás en el estado en el que estabas antes de saber esa información. Entonces, de por sí, algo te pasa emocionalmente. Y si además son personas importantes en tu vida, como en el caso mío, mis padres, la verdad es que te pueden pasar muchas cosas. En el mejor de los casos tienes una red de apoyo, haces todo lo que tienes que hacer, no hay nada estresante como tal. Pero yo también lamentablemente he escuchado de personas que se las han intentado joder, o algún familiar o alguien de corredoras de propiedades o temas del banco que les quieren sacar la plata, que sus padres han ahorrado, un montón de historias asociadas a eso. Entonces yo digo, mejor facilitarnos eso. Y la verdad es que eso sirve para varias cosas. Punto 1, la comunicación, o sea, yo poder tener ese tipo de conversaciones me consta que es por el tipo de relación que nosotros hemos podido desarrollar. Gracias a eso he podido plantear ese tipo de temas, nosotros hablamos las cosas abiertamente. En segundo lugar, eso permite de cierta forma generar un cierto grado de confianza y seguridad entre miembros de la familia. ¿En qué sentido? De ellos como padres tener la seguridad de que la hija que tienen es lo suficientemente independiente y no sé si llamarlo maduro o algo así, como para poder ser capaz de plantear temas que pueden ser difíciles, ¿ya? O sea, pensando un poco en la edad que yo tenía en ese entonces, claramente un adulto, o sea, independiente de que uno tiene su rol de hijo y ellos tienen su rol de padre, y bajo esa lógica hay un cierto grado de jerarquía, igual ahí la conversación es entre adultos, o sea, somos adultos y aquí puede pasar algo y tenemos que estar informados como adultos. Yo sé que si yo hubiera tenido 15 años, probablemente no habría hablado estas cosas quizás de la misma forma como lo hablé en ese entonces. Pero probablemente también me habrían preparado, entre comillas, para ese tipo de temáticas. También está de mi parte hacia ellos la sensación de tranquilidad y seguridad de saber que ellos confían en mí para yo poder hacerme cargo de eso a pesar de todo lo que pueda implicar un proceso de duelo. ¿Y por qué lo planteo de esa forma? Porque al menos para mí, obviamente esto es una cosa súper personal, para mí es importante la visión que yo tengo acerca de mis padres, y para ellos yo sé que es importante la visión, bueno, que nos tenemos mutuamente. Y para mí sería súper complejo como hija, ya sea por la relación que nosotros hemos podido construir de comunicación, que ellos se hubieran negado a darme esa información. A mí me hubiera afectado mucho a nivel emocional. Me hubiera afectado porque quizás no habría tenido nada que ver conmigo, podría haber sido simplemente resistencia de ellos ante la posibilidad de ellos morirse, por ejemplo, que quizás no tiene nada que ver conmigo, como digo, sino como una cosa de, yo, persona que se puede morir, que no me gusta afrontar esa posibilidad que es una realidad y que a todos nos va a pasar. Como podría haber sido que yo me sintiera mal emocionalmente por pensar, chuta, o sea, ellos me quieren a su manera, pero no me quieren al punto de querer cuidarme en esa instancia en la que ellos ya no van a estar. Y para mí sería muy fuerte eso. Y es algo que sí me ha tocado ver en contextos familiares cercanos de algunos padres cercanos a la familia que no tienen esa misma relación, que a veces su visión de cuidar, por muy válida que sea, resulta muy limitada y dejan desprotegidos a sus hijos ante muchas otras situaciones, no solamente en esta temática de la muerte. Y también me habría afectado emocionalmente, probablemente por pensar que ellos quizás no considerarme como una persona adulta que es capaz de a lo mejor plantear sus preocupaciones, sus dudas y ese tipo de cosas. Salió todo bien como tal, tiki-taka. Creo que cuando lo hablé con mi hermano, él como que no sé si se lo tomó mal, pero creo que no se lo tomó quizás con la misma naturalidad o modo como planificación. Probablemente porque estaba muy metido en lo suyo, trabajando con las personas. Y bueno, a partir de esa situación ya han pasado varios años claramente, no ha sido necesario acudir a ese tipo de documentos, pero es algo que a mí como persona me deja súper tranquila. Obviamente uno no va a poder acceder a todo tipo de cosas, creo yo. Por ejemplo, hay cierto tipo de temas como qué hacer con cierto tipo de pertenencias, que en el caso, por ejemplo, de mi papá son cosas que no se da para conversar, por ejemplo, porque se lo toma como a la defensiva. Y que no tiene nada de malo, es su propio proceso como tal de él ir asimilando su proceso de envejecimiento y todas esas cosas. Y nada, ¿qué otra cosa les puedo comentar acerca de eso?
que la verdad es que esto que yo les planteo, cuando pasaron varios años, yo me acuerdo que no sé si fue una actividad familiar o qué, pero estuvimos conversando con ciertos familiares, y nosotros hablamos acerca de eso, como no, sí, nosotros con la Mari, mi mamá habla, con la Mari nos sentamos, hablamos de tal cosa, y estas personas con las que hablamos estaban como súper choqueadas, súper impactadas por eso, porque nunca se les había ocurrido. Y como digo, no tienes por qué pensar en ese tipo de cosas, pero yo creo que, y un poco también la reflexión que uno hace, que son cosas que uno en general tiende a pensar, ya sea por esa situación que yo digo como muy específica, donde la temática de la muerte está muy presente, y por lo mismo fue que se dio poder conversar acerca de eso, como a veces lo plantean las personas cuando ya están muy mayores. Pero obviamente uno no quiere, digo uno en el plural, pero hay gente que claramente por cierto tipo de situación o condiciones específicas no quiere seguir viviendo, pero en la mayoría de los casos la gente quiere seguir viviendo muchos años, y obviamente a los 20, a los 30 o a los 40 años, incluso a los 50, no está pensando en darle ese tipo de información a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, porque en verdad no es tema. Y yo creo que este tipo de cosas no es malo plantearlo, no para alarmarse, como quizás sí se puede haber visto en el contexto de cómo surgió por la pandemia. Pero creo que es también como un voto de confianza al otro, este es mi punto de vista, y también un cierto grado de seguridad, porque uno no está exento de que le pasen cosas. Yo deseo de todo corazón que a nadie de las personas que estamos, que yo como persona y como persona ustedes que me están escuchando, que a ninguno de nosotros nos pase nada antes de tiempo, en cierta cantidad de años más, por supuesto, pero uno no está exento de ese tipo de cosas, y cosas como tan simples a veces como con que uno sepa cuál es tu banco, con que uno sepa qué cosas son importantes para ti. Yo creo que en cuanto a las cosas que tienes, no solamente materiales, a veces son cosas sentimentales, puede marcar la diferencia en cuanto a la forma de vincularnos. Sé también que hablar acerca de este tipo de temas claramente no va a ser fácil si tú nunca has hablado acerca de la muerte. Es difícil si tú tienes un tema con la muerte, y también si es que las personas, como en este caso los hijos, son pequeños, y eso está más que claro. O sea, obviamente este tipo de conversación no la vas a tener con un niño de 5 años, porque no es que no te vaya a entender, sino porque, o sea, realmente pensando un poco como en las etapas del ciclo vital, hay ciertas etapas específicas donde los niños van realmente interiorizando y entendiendo esta noción como de fallecer o no, Entonces obviamente no son conversaciones que tú vas a tener con tu niño de 5 años. Probablemente es más lógico que lo hables con, no sé, si no estás en pareja, o la persona que sea cercana a tus hijos, porque no es padre o madre, o serán los abuelos, serán los tíos, será tu mejor amigo o tu mejor amiga, que tú le darás un cierto tipo de información en caso de, porque obviamente esos niños no va acorde, y tampoco son temas a los que estos niños debiesen de estar expuestos, claramente. Pero yo considero al menos que desde el periodo, obviamente esto es una opinión personal, porque obviamente hay adolescentes de ciertas edades y hay adultos que a veces son adolescentes o se comportan como adolescentes, pero yo creo que si tú tienes hijos mayores, por ejemplo, de los 14, 15 años, yo creo que son cosas que tú ya podrías conversar. Ahora, cosas que tú también podrías conversar y que no necesariamente tengan que ver con la temática de la muerte, pero que de mi punto de vista ya tiene que ver un poco con generarle, acercarle o empezar a generar, no sé cómo se dice, como el terreno, a arreglar el terreno como tal, o preparar el terreno, ¿sí? Tiene que ver con cosas a veces más simples, como en caso de emergencia, si hay un incendio, ¿a quién hay que llamar? ¿A dónde hay que ir? ¿A quién hay que hablarle? Ya tienes tu tía, ¿cómo se llama? Tu tía no sé cuánto es la persona que te puede cuidar, y tú preguntarle a la que va a ser su tía, si hubiera un incendio, ¿tú cuidarías a Pepito al menos hasta que yo llegue? Sí, ya. O sea, como ese tipo de cosas, porque a veces la gente en general, y esto también hago un poco alusión a un documento que tengo yo, que elaboré, que está en mi perfil de Instagram y en mi Linktree, que es del plan de crisis como tal, sobre todo cuando la gente se hace daño o quiere autoeliminarse de esta faz de la tierra, que uno muchas veces genera un plan de acción cuando ya la situación está totalmente en caliente, cuando la situación ya nos superó como tal, y en general no trabajamos cosas desde tan lo preventivo, porque creemos que hay ciertas cosas que no nos van a pasar, o porque para qué.
Y esto también es una invitación como para poder plantear cierto tipo de temas importantes. Yo les di el ejemplo del incendio, pero si estamos acá en Chile uno podría decir, en caso de terremoto, no sé, dónde nos juntamos, cuál sería el punto de referencia de la ciudad, no sé. Como otro tipo de cosas, como si yo me atraso del trabajo, con quién te puedes ir y con quién no. Todo ese tipo de cosas que, como digo, son formas de ir preparando el terreno para aquellos temas difíciles que claramente debiesen ir acorde a la etapa del ciclo vital de cada niño, hijo, adolescente y adulto. Pero que, como digo, puede marcar la diferencia. Lo digo también porque yo me he encontrado con personas dentro del espacio sobre todo de la terapia individual, donde las personas me dicen, uy, ¿sabes qué? A mí me hubiera gustado poder hablar acerca de X cosa con mis abuelos, con mis papás. Me hubiera gustado preguntarles. Y eso de no haber tenido respuesta a veces también afecta un poco en lo que es ese proceso de duelo, de preguntarse cómo es la relación. O sea, también con esto que estoy diciendo es de cierta forma invitándote a que en vida puedas generar vínculos con cierto tipo de características que te permitan estar tranquilo a la forma de relacionarte con esas personas. De paso, te lo digo, no te lo mando a decir con nadie. Y yo digo, por último, si no se da hablar de cierto tipo de cosas que no se haya dado porque la persona no quería, pero no porque a ti se te fue a preguntar algo que quizás podría haber facilitado hartas cosas. Ahora ya cerrando esta idea, porque ya se me está como gastando un poco la voz, decirles que espero que les haya gustado el capítulo, decirles que se cuiden mucho, que tengan un buen día, tarde, noche, no sé en qué horario van a estar escuchando esto. Que no teman en plantear temas que pueden ser difíciles. Y también, como pequeño tip, si quieren hablar acerca de temas difíciles, preguntarse con la persona con la que van a estar conversando qué podría ayudarnos para poder empezar a hablar acerca de eso. Sería algo en cuanto al ambiente, sería algo en cuanto a cómo queremos que sea nuestra interacción para que hablar acerca de esto no sea tan difícil. Puede ser, necesitamos que haya alguien más que esté presente, que pueda ser de mediador al momento de conversar acerca de esto. ¿Será que yo necesito suplir algún tipo de necesidad individual previa a esa conversación, como haber estado descansado, haber comido, estar estable emocionalmente? Todo ese tipo de cosas son cosas que a veces pueden ayudar a poder hacer esa conversación un poco más sencilla. Y dicho esto, entonces nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Yo ahora me voy a terminar de tomar mi cafecito, descansaré una media hora y volveré al trabajo. Adiós.